amables televidentes de One Plus, más TV, más color. Bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición en la cual hemos invitado a Héctor Yepes. Mi nombre es Ramón Sonnenholster y tengo el gusto de conducir esta entrevista en esta mañana. Bienvenido, Héctor. Una gran mañana para usted. Igualmente, Ramón, un gusto conversar por acá, deseándole que haya pasado una muy feliz Navidad a usted y a todos los que nos sintonizan. El punto de esta conversación hoy, esta mañana, es cómo ve ustedes el campo político, histórico, este momento tan especial y tan particular del país. Un Ecuador que inició su gobernabilidad con el presidente Lasso como una continuidad democrática de más de 40 años, con una propuesta del presidente Lasso de menos impuestos y terminó habiendo más impuestos. Una complicación de la seguridad muy grande a nivel nacional. ¿Cómo ve las proyecciones en ese sentido para el próximo año, apreciado Héctor? A ver, haciendo un balance de lo que ha sido este 2021 en lo político, en lo que le interesa al país, por un lado, haber logrado que triunfe una alternativa al correísmo, una candidatura democrática como fue la de Guillermo Lasso, es importante. Por otro lado, hay que destacar que el presidente Lasso cumplió lo que parecía imposible, la oferta de vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Eso es una hazaña que hoy se empieza a dar por sentada, pero veamos países vecinos que no han logrado ni de lejos esos mismos récords de vacunación. Eso es importante. Ahora, la gente no come con vacunas. Sin quitar el mérito a ese programa, no hay hasta ahora, no se ve al menos un plan articulado para recuperar la economía, para mejorar los servicios públicos, empezando por la salud. Está muy bien vacunar, pero siguen las quejas, por ejemplo, de falta de medicinas en los hospitales, de falta de atención oportuna y, por supuesto, estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, no es soplar y hacer botellas, pero no se ve por parte del gobierno hasta ahora, o si lo hay, no se comunica un plan coherente para mejorar la economía, la salud, la educación de las familias ecuatorianas. En ese sentido, cuando me habla de plan coherente, usted recuerda los postulados liberales del presidente Lasso. Menos impuestos para poner dinero en manos del consumidor. Ha sucedido todo lo contrario, con un paliativo para algunos analistas de elevar $25 el salario, en el ánimo quizás de calmar a una minoría de la mayoría, pero al final una minoría. La mayoría de la gente no está formalizada con $400, sino que vive del impulso diario de la informalidad. En ese marco, ¿cómo recuperar la coherencia ideológica en el marco de lo que el presidente Lasso quiso ser, un liberal del siglo XXI? Yo creo que esa coherencia ideológica es difícil de recuperar. Lo que se puede tal vez recuperar es la confianza de la gente en base a resultados. Lo más importante que tiene alguien en política, en la vida pública, es la credibilidad, es su palabra. Entonces, cuando uno dice algo y hace lo contrario, eso pasa una factura. El presidente dijo claramente, no más impuestos. Muchos votamos por él en función de esa propuesta, entre otras cosas. Es evidente que se ha hecho lo contrario. Es más, ni el expresidente Correa nunca aprobó una reforma tributaria tan brutal contra la clase media como la que acaba de entrar en vigencia encima por el Ministerio de la Ley, pues no, encima sin voto de la Asamblea de manera bastante discutible, por decirlo menos. Entonces, es un golpe duro a la clase media. Quien gana $2,000, $3,000 va a pagar, dependiendo de los rangos, hasta 2, 3 veces más al año de impuesto a la renta. Prácticamente, para el que está en esos sueldos en relación de dependencia, lo que le entre por décimos a ese empleado se va a ir al SRI directamente, al Estado. Entonces, es una reforma muy fuerte y sobre todo es una reforma, y esta es la parte que a mí más me
me duele, es una reforma antifamilia, porque quitar las deducciones o limitarlas tan drásticamente como lo han hecho es perjudicar a la familia. No es lo mismo alguien que gana $2.000 soltero de 20 y pico años que alguien que gana $2.000 con 3 hijos o que con eso mantiene a su mamá, a su papá. Es un golpe muy fuerte. Ahora, a eso hay que sumarle haber quitado el subsidio a los combustibles, que me parece correcto, ¿eh? Eso aisladamente. Pero el problema es cuando las cosas se van sumando. Te quita el subsidio a los combustibles, le duplica o triplica el impuesto a la renta a la clase media, perjudicando sobre todo a las familias, más que al individuo. Y por otro lado, se aumenta el salario básico de $25, que, ojo, yo no estoy en desacuerdo en principio con aumentar el salario básico, pero ¿qué fue lo que se planteó, Ramón? Bajar impuestos, bajar el costo de la energía eléctrica, que es un tema que yo peleé bastante cuando estaba en la asamblea, contra los cobros excesivos que se dieron en pandemia y logramos detenerlo, pero hay un problema en el tarifario. Y a raíz de ese ahorro que se genera para las familias, para las empresas, con eso trasladarle el beneficio a quien gana el salario básico para dinamizar el consumo y la economía. Eso tiene sentido, pero ahí es donde yo voy, que no se ve un plan coherente, porque subir impuestos, quitar el subsidio a los combustibles y al mismo tiempo subir el salario básico es un cóctel de puñetazos a la clase media. ¿Cómo, creo yo, el presidente puede recuperarse eso, el gobierno y el país, que es lo importante? Viendo la gente que eso tenga un resultado. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? Es que esto es indispensable para que se reactive la economía. Bueno, entonces vamos a ver que se reactive la economía en el 2022. Sin embargo, usted lo ha señalado con claridad. Los agentes intermedios, que son la clase media, que tienen un carro y consumen combustible, que tienen una o dos domésticas en la casa, que si los tienen afiliados le ha subido $25 el salario referencial, sigue como ajustándose. Y acabo de recibir un funcionario que gana alrededor de $8.000, ¿no? Y tiene problemas estructurales con todo este tema. No me estoy refiriendo porque aún se agudiza en ese ejecutivo que tiene 2, 3 hijos y que los tiene en un colegio de $300, $400. Se le va agudizando el tema. Se está implotando una clase social de una forma tan dura que resulta, además con el combustible, que ya no paga $20 por tanqueada, sino que termina pagando $28, $30 por la misma tanqueada. Está como, hay demasiada extracción de recursos de esa clase media a la que se le ofreció ponerle dinero en el bolsillo. ¿Cuál puede ser las consecuencias en el 2022 cuando ese efecto ya se siente en el rol de pagos, Héctor? A ver, clase media, además que en su mayoría votó por el presidente Lasso, ¿no? Además, vemos esa parte política, ¿no? Estamos hablando de un segmento que confió en una propuesta y luego resulta que es la mayor clientela. víctima. Es la mayor víctima. Sí, vamos a ver el efecto electoral que eso tiene. Pero en lo económico, la clase media es el motor del consumo, es el motor del emprendimiento también, y el 90% de las empresas en el Ecuador son pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la única alternativa que yo le veo al gobierno? Mostrar con resultados algo que compense el golpe que se ha dado. Por ejemplo, que la gente empiece a ver, chuta, que hay una reactivación económica tan espectacular, que hay tanto consumo, hay tanto empleo, que diga, bueno, se paga más de impuestos, pero es evidente que aquí las cosas han mejorado. O la gran pregunta, ¿qué se va a hacer con esta nueva recaudación? Si eso se empieza a ver que va para mejorar la educación, que de repente en los centros de salud hay atención oportuna, todas las medicinas a tiempo, todos los niños que lo necesitan van a la escuela. Mañana un gobierno puede decir, miren, esto valió la pena, ¿no? Pero ese es el gran veremos, creo yo, de este 2022. Ahí no quiero pecar ni de optimista ni de agorero del desastre. Vamos a ver cómo el gobierno actúa en este año y si de alguna manera compensa el golpe tan grande que se está dando a la clase media sobre todo, pero ojo, eso tiene efectos en toda la economía, ¿no? Es iluso pensar que solo hay un grupo que termina pagando esa factura. Al final del día es toda la sociedad, es la familia ecuatoriana. Insisto, a mí me preocupa
sobre todo un gobierno que prometió también defender la familia, que venga una reforma que golpea tanto a la familia. Usted conoce perfectamente, Ramón, en Alemania, por ejemplo, cuando uno tiene uno o dos hijos, conforme más hijos tiene, automáticamente paga menos impuesto a la renta, automáticamente, porque hay una política de proteger a la familia, incluso en el caso de Alemania, incentivar a la familia que tiene un problema. Le da un billete. Le Le dan da un billete. Sí, le dan un 200 billete. euros, si mal no recuerdo, que es el equivalente del costo de la guardería. Aquí estaba la figura de las deducciones justamente para proteger a la familia, porque obviamente no es lo mismo tener a un hijo en una escuela que cobra una escuela privada que tener a tres. Entonces, las deducciones eran pensadas para equilibrar esa balanza, para tener, como decía Aristóteles, la equidad, que es la justicia en el caso concreto, ¿no? Adaptarse a las circunstancias de cada uno, y al eliminarse prácticamente eso, porque pasar de 14.000 a $5.000 más o menos deducciones al año es casi borrar las deducciones. Quisiera tocar dos temas más álidos. El uno, el sistema carcelario. Hoy los periódicos hablan, el diario El Universo habla de un sistema militarizado en la periferia del sistema carcelario, de las cárceles, mejor dicho. Y en ese sistema pareciera que después de que no ha habido ninguna manifestación, todo estuviera tranquilo dentro de las cárceles. ¿Cómo ve eso? ¿Realmente están bajo control o están negociando y el Estado es reo del aparato mafioso de la sociedad, Héctor? Bueno, el propio presidente ha dicho que hay una negociación, la Iglesia Católica está involucrada en el tema. Yo creo, decía Desmond Tutu, que hace pocos días falleció, arzobispo emblemático por la lucha contra el apartheid. Él decía que la paz se hace con el enemigo, pues no con los amigos. Entonces, yo no veo mal que haya un diálogo. El tema que no lo conocemos es cuáles son las condiciones o los condicionamientos, mejor dicho, de ese diálogo. Ahora, el problema también va mucho más allá de lo que ocurre en las cárceles. Al final del día, las cárceles se han vuelto los grandes centros de operaciones del crimen organizado en el Ecuador, y en el Ecuador tenemos un problema grave, que es un cóctel de tres factores. Uno, crimen organizado a la mexicana y carteles mexicanos operando en el Ecuador. Pero ojo, si usted va a México DF, usted no siente la delincuencia, el crimen organizado en la esquina de su casa. Es un crimen organizado donde la pelea es entre ellos. No se traduce necesariamente en delincuencia callejera. En el Ecuador, en cambio, sí tenemos sumado a eso delincuencia callejera como no se veía en muchísimos años en el país, y que está confabulada, que actúa en conjunto con este crimen organizado. Y tercero, un problema de consumo de drogas, sobre todo de la H, totalmente desbordado. Y ahí otra promesa que el gobierno debería cumplir es eliminar la tabla de drogas, no para que los consumidores se vayan a la cárcel, no, sino para cortar el negocio a los microtraficantes. Y esa es parte de la solución, porque el daño ya está hecho. Aparte tiene que haber rehabilitación, prevención integral y una serie de cosas. Pero hay que cortar la tabla de drogas, que es lo que nos ha llevado a que hoy por hoy usted ve un delincuente en la calle, el que antes simplemente lo asustaba, hasta a veces uno no sabía si la pistola era de verdad o era falsa para llevarse el celular. Ahora resulta que se le llevó el celular y luego, si lo miró feo, le pegó un tiro. ¿Por qué? Porque muchos de esos delincuentes están drogados. Entonces hay una confluencia de factores muy graves que incluso puede ser peor que lo de México, esto teniendo en cuenta que somos un territorio chiquito, ¿no? Aquí no hay dónde esconderse de la delincuencia. Le agregaría un factor cuarto: delincuencia policial organizada. Por supuesto. Eso también ha quedado revalorado, realizado a través de las declaraciones del embajador norteamericano. ¿Qué le acota eso con esos cuatro factores? ¿Cómo salimos de esa marasma? Primero, que es increíble que eso nos tengamos que enterar por un embajador extranjero, ¿no? O sea, a mí eso me parece llamativo, porque aquí esto es bien sencillo. Mire, es imposible que las bandas criminales se hayan tomado las cárceles en esa magnitud
sin complicidad de las altas autoridades de la fuerza pública en este país. Eso es imposible, absolutamente imposible. No hay forma humana de que el crimen organizado tenga el poder que tiene sin tener autoridades en la fuerza pública, en la justicia y en la política, de lo que hay algunos que ya lo vienen diciendo de frente, pero no me diga que es gratis esa defensa de la tabla de la droga que hacen en la asamblea. Algunos por razones ideológicas, pero no todo el mundo es tan inocente, pues no. Aquí hay narcopolítica también en el Ecuador. Hay un desprestigio permanente que se marca sobre el sistema de la justicia, pero pareciera que excluyera a la fiscalía. Y yo me pregunto, ¿dónde está la calentura de las sábanas? ¿En la fiscalía o en la justicia? Porque a veces se está vendiendo la imagen de que la fiscalía hace todo lo posible y que los jueces son los que no reivindican esa investigación. Pero me he leído algunos procesos y he revisado algunas cosas directas o indirectamente, y me doy cuenta que la fiscalía también está llena de vicios que podrían presumir corrupción. En esa mezcla de juegos entre justicia y fiscalía, perdón, entre juzgados y fiscalía, ¿cuál es su opinión? Que todo el sistema está cooptado, lamentablemente, por el crimen organizado. Función judicial que incluye tanto a los jueces como a los fiscales, función ejecutiva con la fuerza pública, asamblea con políticas públicas que algunos las promueven directamente para favorecer a los delincuentes, otros son tontos útiles de la delincuencia con las posturas políticas que tiene. Pero recuerdo en el periodo anterior querían despenalizar prácticamente el robo y el hurto de un salario básico, ¿no? Es increíblemente un salario básico que la mayoría ni siquiera alcanza a ganar en el Ecuador. Eso decía, no, eso es de poca monta. Lo propusieron en la asamblea anterior, yo lo advertí y logramos pararlo. Entonces aquí se ve algo sistemático. ¿Cómo enfrentarlo? Esto es muy difícil y yo creo que es la mayor crisis que tenemos. Entre la sanitaria, la económica y la de seguridad, la peor es la de seguridad y la más difícil de resolver. Pero todo pasa por voluntad política, número uno. O sea, usted no le puede pedir a un policía que... Cuando habla de voluntad política, para terminar, porque estoy ya entiendo sobre el tiempo, ¿qué entiende como voluntad política? Porque a veces parece que eso es como eslogans, como clichés, ¿no? Como a alguien se le ocurrió decir, en 100 minutos resuelvo todos los problemas del país, ya lleva un poco más de 6 meses y está recién entendiendo y poniendo las fichas en el damero, ¿no? ¿Qué es esa voluntad política? Tiene que haber la decisión firme, empezando por el presidente, de enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia callejera y además también al consumo y tráfico de drogas, que son los 3 factores. En el tema de drogas yo no veo que se esté haciendo absolutamente nada. En el tema de crimen organizado, pues se está intentando una acción en las cárceles, vamos a ver cómo eso termina. Y en la parte de delincuencia callejera tampoco veo que reconocer, incluso el expresidente Correa montó el sistema de policía comunitaria, eso fue una acción. A uno puede le parecer bien, mal, yo creo que eso fue positivo, pero ¿cuál es el plan integral del gobierno en materia de seguridad? Y decisión política, ¿qué implica? Que un policía se sienta respaldado. Yo escuché al presidente decir una vez que policía que usara legítimamente la fuerza y mañana fuera enjuiciado, él lo iba a indultar. Yo creo que esos mensajes hay que repetirlos, no para propiciar abusos ni excesos, que eso siempre está mal, pero es que usted no le puede pedir a un policía que le amenazan a su familia, que vive un sueldo que ahora encima va a pagar más impuestos también, que arriesgue todo, si luego no tiene una espalda detrás, pues. Entonces eso se tiene que sentir, eso es voluntad política como yo lo entiendo y se tiene que concretar en acciones específicas. Gracias, Héctor. Quedamos agradecidos por esta conversa en One TV, más TV, más color. Hasta el próximo encuentro, amables televidentes. Adiós.